Muchas gracias a mi hermano Yair por su presentación. Amados hermanos, en la fe bendita de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Antes de que tomemos nuestros lugares, mis hermanos, me gustaría invitarlos a que abramos nuestras sagradas escrituras en el libro de Génesis, en su capítulo número 24, y que podamos tener esta introducción, este preámbulo al tema que el día de hoy nos compete. Génesis capítulo 24, mis hermanos, vamos a darle lectura a los versículos 15 al 24. Tenemos una historia muy bonita, nos señala demasiadas cosas en muy poco texto realmente, y las vamos a estudiar en esta mañana. Génesis capítulo 24, y vamos a darle lectura a los versículos 15 hasta el 24, mis hermanos. Si nos encontramos en la cita, vamos a darle lectura a una sola voz. Dice de la siguiente manera: Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro, y la moza era de muy hermoso aspecto, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo: Ruégote que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió: Bebe, Señor mío. Y dióse prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle a beber, dijo: También para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y dióse prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado o no su viaje. Y fue que como los camellos acabaron de beber, presentóle el hombre un pendiente de oro que pesaba medio siclo y 2 brazaletes que pesaban 10. Y dijo: ¿De quién eres hija? Ruégote me digas, ¿hay lugar en casa de tu padre donde poseemos? Y ella respondió: Soy hija de Betuel, hija de Milca, el cual parió ella a Nacor. Amén. Tomen sus lugares, mis hermanos, para que podamos comenzar con esta escuela sabática. Es la tercera de este trimestre. Y como comentaba también nuestro hermano Yair, el título de la misma, vemos una matriarca, mis hermanos, que es Rebeca, cuyo significado vamos a ver un poco más adelante, es lazo. También tiene algunas connotaciones adicionales de acuerdo a la raíz primitiva, que es el verbo, que está relacionado íntimamente con esta palabra. Dice, mis hermanos, el objetivo de esta escuela sabática, que debemos tener presente que como padres debemos estar atentos a la conducta de nuestros hijos, evitando que nuestras posibles diferencias respecto a su educación nos distancien o confronten, tal como lo observamos en las actitudes de Rebeca e Isaac. Vamos a estudiar una historia, mis hermanos, más adelante también con respecto a esto. Y bueno, vemos que la lectura bíblica, que es Génesis 24, del 15 al 24, nos narra precisamente una de las primeras, por no decir la primera aparición justamente de Rebeca, de cómo existe una misión de parte de Abraham, que ya era avanzado en días, ya era viejo, y le pide a a su mayordomo principal que pueda buscar una mujer para su hijo. Dice esto nuestra lectura bíblica, mis hermanos, y yo quiero que mis hermanos que están en cabina nos apoyen con la primera diapositiva para que primero ahondemos un poco sobre el significado de Rebeca, que lo mencionábamos en el título, dice lazo. Justamente viene de una palabra hebrea, que realmente la pronunciación en hebreo sería Ribka en lugar de Rebeca, pero bueno, se fue transformando en Rebeca a través de las traducciones, a través justamente de esta adaptación al idioma castellano, pero en hebreo realmente la pronunciación más correcta es Ribka y significa justamente lazo, pero viene justamente de un verbo hebreo que significa amarrar, sujetar firmemente. También, de acuerdo al diccionario de Strong, la palabra hebrea lo suelen relacionar como una palabra vinculante y particularmente como encadenante, pero bueno, el diccionario particular de Strong da una connotación adicional y dice que es vinculante o encadenante por su belleza. Por último, pues también el verbo en sí mismo significa enlazar, el verbo de la raíz primitiva significa enlazar. Entonces, realmente Rebeca significa lazo, pero viene justamente de esta raíz primitiva que es
pues el verbo amarrar firmemente. Yo creo que podemos ver en la historia, en toda la vida de Rebeca, una señal de cómo sí se cumple esta situación en ella, cómo ella también logró ser para empezar, era muy hermosa, primeramente, sí lo menciona los versículos que leíamos, pero mucho más allá de eso, sus virtudes, los atributos que ella poseía como una matriarca, como la esposa de Isaac, también la hicieron mucho más importante de lo que a veces llegamos a leer o llegamos a interpretar. Vamos a pasar también, hermanos, a el versículo de memoria que se encuentra en el capítulo 25 de Génesis y está en el versículo 20, mis hermanos. Aquellos hermanos que hayan tenido a bien esta labor de memorizar su verso, que puedan ponerse de pie para que también podamos pasar. No sé si el micrófono inalámbrico lo tenemos de este lado. Ok, nos va a ayudar nuestro hermano David para que él pueda acercarse con aquellos hermanos que hayan tenido a bien memorizar este versículo que se encuentra en Génesis 25:20. Vamos a empezar con la parte de mi lado derecho. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Génesis 25:20. Amén. Amén. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel de arameo, de Padán Aram, hermano de Labán arameo. Génesis 25:20. Amén. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermano de Labán arameo. Génesis 25:20. Amén. Amén. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Génesis 25:20. Amén. Amén. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermano de Labán arameo. Génesis 25:20. Amén. Amén. Bueno, pasa a vosotros, hermanos. Voy a dar el Pasaos. texto de memoria. Y dice así. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermano de Labán arameo. Génesis capítulo 25, verso 20. Amén. Amén. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Génesis 25:20. Amén. Amén. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Génesis 25:20. Amén. Amén. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Génesis 25:20. Amén. Amén. Parece ser que son mis hermanos de la parte de aquí abajo. Mi hermano David también tiene su versículo. Adelante, hermano. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermano de Labán arameo. Génesis 25:20. Amén. Amén. Y bueno, mi hermano David se dirige también a la parte de arriba, mis hermanos, aquellos que hayan tenido a bien también memorizar este versículo, que puedan ponerse de pie para que los pueda identificar mi hermano cuando llegue a la parte de arriba.
Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermano de Labán arameo. Génesis 25:20. Amén. Amén. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Génesis 25:20. Amén. Amén. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Génesis 25:20. Amén. Amén. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Génesis 25:20. Amén. Amén. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Génesis 25:20. Amén. Amén. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Génesis 25:20. Amén. Amén. Parece ser que son todos mis hermanos en la parte de arriba. Así que vamos a pasar también a la lectura del material exegético, mis hermanos. Tenemos en total 8 párrafos. Me gustaría que los pudiéramos leer al inicio. Así que, bueno, los primeros 3 párrafos tienen una longitud un poco similar. Así que me gustaría que un hermano o hermana de la congregación pueda ponerse de pie para apoyarnos con los primeros 3 párrafos. Posteriormente, otro hermana o hermano de la congregación para los párrafos 4 y 5. Y por último, a algún otro hermano o hermana que nos apoye con los párrafos 6, 7 y 8, mis hermanos. Si existen mis hermanos, para que puedan ponerse de pie o levantar su mano y que mi hermano David pueda acercarse. Bien, tenemos a mi hermana Gloria. Mi hermana es la parte de aquí enfrente. Si quiere, ahorita que está más cerca, vamos a empezar con mi hermana Gloria en el 1 y el 2. Mi hermana estará, 1, 2 y 3, perdón. Mi hermana nos ayudará con el 4 y 5. Y no sé si hay otro hermano o hermana que nos pueda apoyar con los párrafos 6, 7 y 8. Aquí también, perdón, hermana Vía, mi hermana también Judith, le agradezco mucho su ayuda. Vamos a comenzar. Le pido a mi hermana Gloria que comience con el párrafo número 1, por favor. Bien, dice, Abraham era plenamente consciente de lo difícil que era para el hombre ser leal a su fe si no se veía apoyado por una buena esposa. Por lo tanto, hizo del tema una oración constante a Dios y se aseguró de que Isaac conociese a la mujer más apropiada para él. Nosotros debemos animar a nuestros hijos para que vayan a lugares donde puedan conocer a personas como ellos, es decir, que profesen la misma fe en Dios. ¿Hasta qué punto se interesan los padres porque sus hijos e hijas asistan a las reuniones de jóvenes en la iglesia? La influencia ejercida durante los años de formación cristiana debería ser tal que nuestros hijos, al llegar a la juventud, sientan deseos de reunirse con otros jóvenes que crean en lo mismo que ellos. En el ejemplo que tomaremos de esta escuela, el criado de Abraham, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, quedó conmovido no solo por la belleza física de Rebeca, sino por su generosidad, valor, educación y su peculiar forma de ser, que le hacía más hermosa de lo que aparentaba físicamente. Isaac amó desde el principio a Rebeca y en su amor y compañía pudo consolarse ante la muerte de su madre. Está bien, hermana, muchas gracias. En la parte de aquí enfrente, para que leamos párrafos 4 y 5. Por su parte, Isaac tenía presente la aflicción de su esposa, pues al igual que
Sara se enfrentaba a la infertilidad. Por esta razón dice la Escritura Sagrada, y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y aceptólo Jehová, y concibió Rebeca su mujer, y los hijos se combatían dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová, y respondióle Jehová, 2 gentes hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. No obstante, a pesar de este gran comienzo, Isaac y Rebeca comenzaron a alejarse el uno del otro. Esto es una experiencia común entre los matrimonios. Con el paso del tiempo puede suceder que las parejas se sientan más unidas o separadas. En este caso concreto de Isaac y Rebeca, el motivo principal por el que se distanciaron parece encontrarse en esta frase, y como Isaac a Esaú, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. El favoritismo de los padres hacia uno y otro hermanos los enfrentó, haciendo que cayese una sombra de discordia y de rivalidad en el hogar. Gracias, hermana. Y vamos con mi hermana Judith de este lado, del lado derecho, para los párrafos 6, 7 y 8, por favor. A juzgar por la manera en que obró, es posible que Rebeca haya perdido el respeto y la admiración por su esposo. Entre esposos no debe haber engaños semejantes al que Rebeca, junto a Jacob, tramó contra Isaac. Los consejeros matrimoniales han llegado a la conclusión de que para ser felices es preciso el respeto y aprecio mutuos. Tanto el hombre como la mujer deben encontrar motivos por los que admirar a su pareja. Al parecer, esto no sucedió a Rebeca. Cuando Jacob expresó su temor al verse descubierto en el plan de su madre, ella le contestó muy decidida, hijo mío, sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz. Palabras terribles de las que no podía volver atrás, pues eso crearía enemistad entre sus hijos, al grado que Esaú deseó asesinar a Jacob. Rebeca no fue la única que sufrió, pues a causa de la mentira padecieron todos los miembros de la familia, quedando esto como una enseñanza para que no se repita en los hogares de la Iglesia de Dios. Los padres cristianos deben siempre ser honestos, justos e imparciales en su trato y relación con los hijos. No deben tener preferencias hacia uno u otro y deben tener presente que la más poderosa lección es la que se aprende del ejemplo. Muchas gracias, hermana Judith, y muchas gracias a todas las hermanas que también ayudaron con esta lectura. Lo primero que menciona la lección, hermanos, es algo quizás un poco separado propiamente de la historia de Rebeca en sí misma, pero es algo que es importante que mencionemos, que es justamente que todo esto comienza, lo que mencionábamos, con la búsqueda, con el interés, la diligencia de Abraham en encontrar una mujer que fuera ideal para su hijo. Quisiera mencionar que, bueno, lo menciono un poco antes, me gustaría que fuéramos a Génesis capítulo 24 al inicio para que recordáramos cómo es que Abraham tiene este deseo, la manera en que realmente lo hace, la manera en que encomienda a uno de sus mayordomos, al principal, y cómo realmente no existe una imposición, sino más bien esto surge de un interés genuino, un amor hacia su hijo, y realmente no tenía esta intención de imponerlo. Dice capítulo 24 en el versículo 1, así, y Abraham era viejo y bien entrado en días, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo a Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no has de tomar mujer para mi hijo de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. Y el criado respondió,
quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra. Volveré pues tu hijo a la tierra de donde saliste. Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Hasta aquí, hermanos, solamente vemos justamente que es una encomienda. No tiene, por supuesto, Abraham la intención de imponer algo en Isaac. Realmente sabemos que Abraham ya tenía un tiempo que había salido del mismo lugar a donde estaba enviando a su mayordomo, y por supuesto que él tenía pues un contraste, una vida de haberla vivido en esa tierra, en Ur de los Caldeos, y un contraste entre haber vivido quizás sí también físicamente en otra tierra, pero más allá de eso, vivir en una situación espiritual diferente a la que estaba viviendo en Ur de los Caldeos. Él no quiso realmente que pues, se tomara una hija de ese linaje, pues simplemente por el interés que tenía de que su hijo tuviera una situación similar a la que él había vivido. Él tenía ese contraste, podía hablar de la experiencia que era vivir en ambas situaciones, y en su amor precisamente por Isaac, deseaba que su vida fuera como la segunda parte de su vida. Una vez que él ya había salido de Ur de los Caldeos, quería que Isaac pudiera experimentar ese amor desde el principio. Por eso es que le encarga que pudiera ir a esta tierra, e incluso llega a ser mucho más pues énfasis en que ante todo, porque lo que dice pues este criado, y hago un pequeño paréntesis, que decimos que este mismo criado, este mayordomo, de acuerdo al versículo 2, que dice que es el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pues en general lo asociamos justamente con Eliezer, que se menciona unos versículos antes, que antes de que Abraham tuviera realmente su descendencia, pues se menciona que su heredero, por así decirlo, era Eliezer. Se los comento, hermanos, porque también quizás en las diapositivas se mencione su nombre. Incluso, pues, a nivel histórico se ha considerado de esta manera, que era Eliezer, este mayordomo, aunque no se menciona su nombre en ninguna parte de esta historia. Entonces Abraham lo que hace es que le encomienda a su mayordomo que pudiera encontrar a esta mujer. El mayordomo está consciente de que no es una tarea fácil, no necesariamente iba a decir que sí la persona a la que encontrara, y bueno, propone una alternativa que es llevar a Isaac a esa tierra, a lo que Abraham dice: ante todo, no lleves a mi hijo a esa tierra, porque es incluso mejor, de cualquier manera, si existe una situación en esta encomienda, que Isaac permanezca con mi hijo. Y un poco más adelante vemos cómo Abraham realmente, a pesar de que la encomienda era clara, no tenía la intención de imponerlo, porque dice así el versículo 6, el versículo 7, Jehová, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo: a tu simiente daré esta tierra, él enviará a su ángel delante de ti, y tú tomarás de allá mujer para mi hijo, y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. No quería imponerlo, sabía que existía esa posibilidad, sabía que existía, por supuesto, podía decir que no, la mujer que encontrara a Eliezer, y lo que dice Abraham: bueno, si esto no sucede, por supuesto que antes de eso menciona que él confía plenamente en Dios, en que va a haber pues mucho éxito en esta encomienda, pero en caso de que no fuera así, pues que realmente él estaba libre de un juramento, que Eliezer no tenía que hacer más, no tenía que tratar de llevar a Isaac a la tierra de sus padres, y tampoco iba a tener que hacer una situación adicional. Él mismo había experimentado quizás cuando alguien trata de forzar una situación que podía llegar a ser pues desafortunado, que podía tener un desenlace que no fuera el más acertado, y por eso le dice esto a su criado. Entonces la primera situación con la que quisiera que comenzáramos es esa, que Abraham tuvo una diligencia muy grande para con su hijo Isaac, y no quisiera que la viéramos nunca como una imposición, sino que yo creo que más bien en el fondo este interés que tiene Abraham viene del amor que puede tener por su hijo. Yo creo que cualquier padre tiene este mismo amor por sus hijos, se preocupa por su bienestar de manera integral. Quizás en este caso se está hablando de una pareja, pero yo creo que los padres se preocupan por sus hijos en todas las áreas de su vida, ya sea en estos tiempos por la educación, ya sea por su crecimiento espiritual, por su alimento, por las cosas más básicas, y también en el proceso se llega a preocupar o se llega a interesar por esta situación que pueda ser dependiendo de su pareja, mis hermanos.
Primeramente, eso es lo que quisiera que mencionáramos y que veamos que no solamente es Abraham, sino que nuestro mismo Dios llega a hacer esta misma invitación. Quisiera que abriéramos nuestras escrituras en el libro de los Éxodos, del Éxodo, en capítulo 34, y viéramos uno de los mandatos que le da Dios al pueblo una vez que salen de Israel. En Éxodo capítulo 34, dice el versículo número 15. Un poco antes, mis hermanos, porque está hablando el contexto sobre esta alianza desde el versículo número 2. Capítulo 34, versículo 12 de Éxodo, dice así: guárdate que no hagas alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, porque no sean por tropezadero en medio de ti, mas derribaréis sus altares y crearéis sus estatuas y talaréis sus bosques, porque no te has de inclinar a Dios ajeno, que Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y sacrificarán a sus dioses, y te llamarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán también fornicar a tus hijos en pos de los dioses de ellas. Amén. Aquí hay una situación muy particular, hermanos. Dios ya conocía al pueblo al que se estaba acercando Israel en Canaán, sabía las costumbres, incluso lo menciona más adelante, pues que existían situaciones muy deplorables, como el hecho de ofrecer sus hijos como un sacrificio en el fuego a ciertos dioses cananeos. Entonces Dios es muy específico aquí, por supuesto está hablando de una situación que consideremos es específica, pero lo más importante es el contexto que leíamos. Lo que Dios temía realmente de esto, lo que Dios trata de aconsejar al pueblo de Israel, es que si existiera una alabanza, un culto a otro Dios, que esta unión, lejos de llevar a la persona que se está acercando al pueblo de Israel a la alabanza a Dios, fuera por el contrario, que todo el pueblo de Israel se acercara a una persona de la tierra de Canaán y ellos terminaran haciendo estas mismas costumbres. Dice también Deuteronomio en su capítulo 7, mis hermanos, es una repetición de esta ley, también se menciona algo muy similar, Deuteronomio capítulo 7. Y en los primeros versículos, vamos a leer a partir del versículo 2. Y Jehová tu Dios, desde el versículo 1, cuando Jehová tu Dios te hubiere introducido en la tierra en la cual tú has de entrar para poseerla, y hubiere echado de delante de ti muchas gentes, al Eteo, al Gergeseo, y al Amorreo, y al Cananeo, y al Fereceo, y al Heveo, al Jebuseo, 7 naciones mayores y más fuertes que tú. Y Jehová tu Dios las hubiere entregado delante de ti, y las hirieres, del todo las destruirás, no harás con ellos alianza, ni las tomarás a merced. Y no emparentarás con ellos, no darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Y aquí, hasta aquí podemos decir, aquí el mandamiento es que no se emparenten, pero existe una razón, hermanos. Dice el versículo 4, que es el trasfondo de todo esto. Porque desviará a tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá presto. Amén. Entonces, solamente recalcar que tanto Deuteronomio 7 como Éxodo 34, existe una indicación que nuestro Dios mismo se interesa en aquellas personas con las que nos vinculamos en nuestra vida, no por la persona en sí misma. Por supuesto, no podemos tomar estos versículos y pensar que porque una persona se encuentre fuera de la congregación, o en este caso que era fuera del pueblo de Israel, fuera mala. Realmente lo que dice es el contexto, y es algo que tenemos que tener muy en cuenta. El contexto siempre es que Dios le interesa que no tengamos quizás esta vinculación con una persona, con un pueblo, que de antemano sabemos que tiene una situación mala. En este caso Dios dice tienen prácticas muy malas con respecto incluso a su culto divino, a sus dioses. Él muchas veces menciona con respecto a los sacrificios humanos, pero también con otras prácticas como lo leíamos en Éxodo 34, pues la prostitución divina y otras prácticas, hermanos, que decía nuestro Dios, pues alejaban por completo, incluso en concepto, en el simple hecho de que estuvieran rodeados de ellos, alejaban al pueblo del pensamiento santo que nuestro Dios quiere introducirlos. De esta manera vemos que este deseo de Abraham, este interés, es algo que nuestro Dios siempre tiene presente en nosotros. Me gustaría que leyéramos en Proverbios 31, también creo que le dimos lectura durante la escuela sabática de Eva,
Pues un ejemplo que da aquí, dice el versículo 1, el rey Lemuel, que menciona en el versículo 10 características y virtudes de una mujer. En particular, aquí habla de la mujer, pero es una situación genérica el hecho de que mencione tantas virtudes. Dice el versículo 10 de Proverbios capítulo 31. Mujer fuerte, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepuja largamente a la de piedras preciosas. El corazón de su marido está en ella confiado y no tendrá necesidad de despojo. Darále ella bien y no mal todos los días de su vida. Buscó lana y lino y con voluntad labró de sus manos. Como navío de mercader trae su pan de lejos. Levantóse aún de noche y dio comida a su familia y ración a sus criadas. Consideró la heredad y compróla, y plantó viña del fruto de sus manos. Ciñó sus lomos de fortaleza y esforzó sus brazos. Gustó que era buena su granjería, su candela no se apagó de noche. Aplicó sus manos al uso y sus manos tomaron la rueca. Alargó su mano al pobre y extendió sus manos al menesteroso. No tendrá temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hizo tapices, de lino fino y púrpura es su vestido. Conocido es su marido en las puertas, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Hizo telas y vendió, y dio cintas al mercader. Fortaleza y honor son su vestidura, y en el día postrero reirá. Abrió su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua. Considera los caminos de su casa, y no come el pan de balde. Levantáronse sus hijos, y llamaronla bienaventurada, y su marido también la alabó. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú la sobrepujaste a todas. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Dadle el fruto de sus manos y alábele en las puertas sus hechos. Amén. Lo importante aquí, hermanos, es que todas estas virtudes que menciona, y son demasiadas, pues son realmente genéricas. Aquí en particular habla de la mujer, pero vemos que todo lo que resalta son situaciones, son virtudes que no dependen de la situación externa, son 100% espirituales y ponen un listón muy alto en todas las cosas que estamos llamados a hacer. Dice que es una persona que busca con diligencia, que busca con anterioridad, incluso adelantarse a las situaciones, como lo dice en el versículo 21. La nieve, por ejemplo, que puede existir, dice que ella se adelanta porque su familia está con unas ropas dobles. Habla justamente también de la generosidad, de la amabilidad. Dice que a los pobres también da esta vianda. Dice que abre su boca con sabiduría y llama a esta ley de la clemencia. Al final concluye el versículo 30, que ciertamente todas las características físicas pueden ser engañosas, pueden ser vanas, pero a la postre lo que más importa y lo que más llega a impactar es una persona, y en este caso una mujer, que tema a Jehová, y esa va a ser alabada. Lo digo, mis hermanos, para que concluyamos con lo que mencionábamos sobre Abraham. El problema no era realmente que el hecho de conocer una persona en esa misma tierra iba a ser mala. Solamente que Abraham tenía en cuenta que ya conocía muy bien quizás a todos sus vecinos, conocía toda la tierra y sabía que era muy difícil encontrar una mujer que tuviera estas características. Y de esta manera también nuestro Dios nos invita a que podamos siempre tener este cuidado y esta diligencia en buscar primeramente para nosotros, que tengamos estas características, que tengamos estas virtudes, y posteriormente que podamos complementarlo, que podamos llevarlo más allá junto con nuestra pareja. En este caso habla de la pareja de Isaac. Vamos a proceder, mis hermanos. Me gustaría que mis hermanos en cabina, y agradezco a mis hermanos, vieron, yo creo que estaba batallando con la letra de mi escritura, un hermano que me prestó su Biblia, que está la letra un poco más grande. Mis hermanos, yo quisiera que nos enfocáramos en la genealogía también de Rebeca, para que tengamos en cuenta que pues sí, eran una familia ciertamente ligada, de acuerdo a lo que leemos. Vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras en Génesis 11, para que empecemos a ver la genealogía que viene desde Tare. Es realmente, desde Génesis 11, en el versículo 10 vemos desde Sem, pero más específicamente a partir del versículo 27 encontramos el abuelo que tenían en común, en este caso de Rebeca, de Isaac, que era Tare. Vemos el versículo 27 de Génesis 11, que dice así: estas son las generaciones de Tare.
Tare engendró a Abram y a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Entonces vemos primeramente hasta arriba a Tare, tuvo 3 hijos, que es Nacor, Abram y Harán. Dice más adelante el versículo, bueno, ese mismo versículo que leíamos, que Harán engendró a Lot. Entonces lo ponemos ahí porque también conocemos que tiene una relevancia en estas historias un poco más adelante. Y más adelante también en el versículo 29 dice así. Bueno, el 28 dice, murió Harán antes que su padre Tare en la tierra de su naturaleza, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abram y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abram fue Sarai. Ahí vemos también que ya con los nombres que poseían Abraham y Sara. Y el nombre de la mujer de Nacor, que era Milca, que también la vemos ahí en la genealogía, mis hermanos. Dice que era hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Estos eran los padres de Milca, que no están en esta parte de la genealogía. 31, y tomó Tare a Abram su hijo y a Lot, hijo de Aram, hijo de su hijo, y de Sarai, su nuera, mujer de Abram su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y asentaron allí. Vamos a ver también más adelante, hermanos, el capítulo 22 de Génesis nos sigue mencionando esta genealogía. Hasta ahorita vemos que ya están retratados Tare, sus 3 hijos, Nacor, Harán y Abram. Y en el capítulo 22, bueno, Harán también vemos que tiene como hijo a Lot, y vemos también las esposas que son Milca, de Nacor, hermano de Abram, y también Sara, esposa de Abram. Dice el capítulo 22, en su versículo 20, y aconteció, después de estas cosas, que fue dada nueva a Abram, diciendo, he aquí que también Milca ha parido hijos a Nacor, tu hermano. Y aquí vemos de nuevo la genealogía, que Nacor y Milca tienen hijos. ¿Quiénes son? Se llaman Uz, que fue su primogénito, Buz, que fue su hermano de Uz, y Kemuel, padre de Aram. Dice que también tuvo a Kesed, a Jaso, a Pildas, a Jitlaf y a Betuel. En esta gráfica nada más ponemos a Betuel por cuestiones de espacio, pero fue el último hijo que menciona aquí en Génesis 22. Dice que también Betuel, en el versículo 23, engendró a Rebeca, y a estos 8 parió Milca a Nacor, hermano de Abram. Entonces vemos ya la genealogía completa, la parte de Nacor. Tuvieron varios hijos, uno de ellos fue Betuel, y Betuel, vamos a ver un poco más adelante en el versículo 24, mis hermanos, que es la historia que estábamos leyendo al principio. Capítulo 24, versículo 24. Cuando le pregunta este mayordomo de Abram a Rebeca, ¿de quién eres hija? Ella le responde así, y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual parió ella a Nacor. Entonces aquí lo menciona también, y dice el 25, y añadió también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Más adelante vamos a leer el versículo 29, y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera al hombre a la fuente. Entonces vemos que su hermano de Rebeca era Labán, mis hermanos, para que en esta lección no lo vamos a estudiar, pero vamos a estudiarlo en la lección siguiente. Y por último, pues conocemos por supuesto que Rebeca termina emparentando con Isaac. Entonces eran familiares de alguna manera, sí, hermanos, ya tenían un poco más de distancia realmente si vemos el ancestro común que era Tare, pero pues sí tenían un cierto parentesco, mis hermanos, para que tengamos en cuenta cuál era la relación. Sí, básicamente, porque Isaac no era hijo de Abraham, que él era hermano pues de Nacor, entonces era más grande, por ende, obviamente, que Rebeca, y lo vamos a estudiar también justamente cómo Rebeca, pues sí se llevaban algunos años, y aparte, en este versículo en particular, en Génesis 24, pues era realmente, lo menciona el 15, que era una moza, era, de acuerdo sí, a algunas investigaciones, pues se estima justamente que estaba en su etapa de adolescencia, juventud, entre unos 15, 18 años aproximadamente que se encontraba Rebeca en esta historia. Entonces era una moza realmente cuando se va a buscar a esta pareja para Isaac, mis hermanos. Me gustaría que regresáramos un poquito antes, justamente a la historia que leíamos, para que podamos resaltar como moza, siendo una mujer, insisto, que tenía aproximadamente entre 15 y 18 años, qué clase de valores tenía Rebeca, qué clase de valores demostró. Primeramente dice Génesis capítulo 24, dice el versículo 14, que era con el que empezamos. Un poco antes, desde el versículo 12. Y dijo
Y dijo, Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Vemos que el criado Eliezer tiene ya una situación que ha viajado, él ya llegó a esta tierra, es lo que nos está indicando aquí la lectura. Seguramente después de todo este trayecto era una persona que estaba cansada, había pasado por una situación desértica, por muchos ambientes desérticos, y él lo que le pide a Dios es de alguna manera una señal. Dice el versículo 14, sea pues que la moza a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. El versículo 14 da una clave que a veces pasamos por alto, hermanos. Eliezer no eligió una prueba, yo siento que no eligió una prueba aleatoria. No fue una situación nada más que seleccionó como por ejemplo el color de su vestido, el color quizás del cántaro que traía en su mano. ¿Qué fue lo que elige en el fondo Eliezer como una prueba, hermanos? Precisamente, hermanos. En el fondo Eliezer no dejó a la coincidencia, no dejó a una aleatoriedad todo lo que estaba buscando realmente para la señal de Dios. Eliezer estaba buscando valores, justamente ver el corazón de esta muchacha. Por lo que da a entender justamente el versículo 14, dice que estaban saliendo las hijas de los varones de esta ciudad por agua. Probablemente muchas eran muy jóvenes, quizás otras eran más grandes, pero él no tenía esa manera de verla por la belleza, él no quería elegir a esta mujer por su belleza, por eso hubiera sido mucho más fácil, es algo que él podía ver, pero le pide a Dios una señal mucho más importante, hermanos, quería ver el corazón, los valores, lo que tenía dentro y su capacidad, que en este caso lo mencionaban, su amabilidad, su generosidad, la capacidad de ayudar a una persona que venía de un largo viaje y que no todos o no todas iban a ser capaces ni siquiera de detectar que él tenía esta situación. Dice el versículo 15, ya estaba muy decidido Eliezer con respecto a la señal que él estaba buscando. Y dice así, y aconteció que antes de que acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Vemos que sale Rebeca, tiene su cántaro en su hombro, una situación que puede ser un poco, puede ser un poco incómoda, dependiendo del tamaño del cántaro y de qué tan pesado pueda ser. Dice que además el versículo 16 era de muy hermoso aspecto, era virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Vemos entonces que ella ya había llenado su agua, ella ya había preparado todo, ya había terminado, incluso dice al final del versículo 16 que ya se estaba yendo. Imagínense, quizás que nos pongamos en sus zapatos en esta situación, nosotros nos mandan quizás a una tienda, tenemos que ir a la tienda, alguna situación que tenemos pendiente, ya hacemos todo lo que teníamos que hacer y estamos ya regresándonos. Y dice el versículo 17, porque pareciera ser que Eliezer ya veía en ella algo. Dice así, entonces el criado corrió hacia ella y dijo, ruégote que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y aquí les pongo justamente la situación, hermanos, en una situación similar y me pongo quizás en sus zapatos, pues ya uno ya está por volver, ya acabó de hacer sus actividades y vemos un hombre que está corriendo hacia nosotros y lo que hace es que nos pide de alguna manera un favor, nos dice, ya sé que acabas de comprar tu agua, ya sé que acabas de terminar tus deberes, ya hasta te estás volviendo, pero te quiero pedir un favor. Y les digo que nos pongamos en sus zapatos porque honestamente a veces no tenemos, y me incluyo por supuesto hermano, no tenemos quizás la mejor actitud. En ese momento quizás hay muchas situaciones, muchas respuestas que podemos dar en una situación similar. Pues ya tengo prisa, no, pues es que esto no lo tenía planeado, ya realmente pues ayudarte con esta situación, ya me lo habían encargado de mucho antes. Muchas situaciones, muchas respuestas que podíamos haber dado a una situación como esta. Pero la respuesta de Rebeca es completamente opuesta. Dice el versículo 17, el versículo 18. Y ella respondió, bebe, señor mío, y dióse prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. No solamente responde positivamente, sino que Eliezer ve en ella algo todavía más grande, que no pareciera que lo está haciendo por
por complacer o porque no tiene otra alternativa, sino que incluso dice que lo hace con prisa. Dice que le da de su agua y dice el versículo 19, no obstante ya había cumplido con esta petición, ella es más proactiva, ella hace un acto de generosidad en el versículo 19 y dice, y cuando acabó de darle de beber dijo, también para tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. Y diose prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. ¿Se imaginan, hermanos, realmente esta situación? No solamente ya había cumplido con lo que pues le pidió realmente aquí Eliezer, sino que más allá de eso es proactiva. Quizás tenía otras actividades, tenía que llevar el cántaro a su casa, y aún así decide tomarse este tiempo, tomarse por supuesto el esfuerzo, incluso la vulnerabilidad que podía existir, de ir y con este mismo cántaro varias veces regresar con él para que sus camellos bebieran. Definitivamente uno de los grandes valores que tuvo Rebeca, y era una moza, era muy pequeña en este momento, era la generosidad. Se había mencionado al inicio, era amable, y también no solamente amable, sino que incluso era empática, porque seguramente ella sí supo detectar en el rostro, en el semblante de Eliezer, que tenía muchísima sed. Eso también la hizo apresurarse. Pudo haberlo hecho a un paso diferente, pero menciona la Escritura que sí lo hizo de manera apresurada. ¿Por qué? Seguramente Rebeca tuvo esa capacidad de empatizar con un viajero que había tenido mucho tiempo quizás sin beber agua, o que había tenido pues mucho cansancio en ese momento, y trató de ser ese confort para este varón, mis hermanos. Terminamos con esto también, con lo que dice Génesis 25, porque no solamente se queda hasta ahí. Génesis 24, 25, disculpen mis hermanos, el versículo 25, no solamente se queda hasta el punto de ofrecerle agua, de ir a también ayudarle con sus camellos, con el agua que necesitaban, sino que también le dice más adelante, y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho forraje y lugar para posar. Fue mucho más allá, mis hermanos. Rebeca sí le menciona a este hombre que incluso podía estar con ellos, que podía posar, no le negó ninguna situación, y de eso trata justamente la generosidad, mis hermanos. El hecho de que no tengamos un límite realmente en lo que ofrecemos, que aquello que ofrezcamos sea pues de todo corazón. Me gustaría que abramos nuestras escrituras en Lucas 10, una parábola que conocemos, pero que refleja de una manera muy hermosa lo que significa la generosidad, el ser un prójimo hacia todos aquellos que nos rodean. Es una manera en la que yo observo que Rebeca tuvo un corazón generoso en este momento. Lucas capítulo número 10, mis hermanos, dice el versículo 29, a partir del versículo 29, mas él, queriéndose justificar a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéronle, se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole se pasó de un lado. Y asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole se pasó de un lado. Mas un samaritano que transitaba, viniendo cerca de él, y viéndole fue movido a misericordia, y llegándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole sobre su cabalgadura, llevóle al mesón y cuidó de él. Y otro día, al partir, sacó 2 denarios y diólos al huésped, y le dijo, cuídamele, y todo lo que de más gastares, yo cuando vuelva te lo pagaré. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue al prójimo de aquel que cayó en manos de los ladrones? Y él dijo, el que usó con él de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Rebeca tenía justamente esta enseñanza, hermanos. Mucho tiempo antes de que esto sucediera, ella ya tenía la enseñanza de la generosidad. Este mismo samaritano, dice la parábola, que no se conforma con ayudarlo, con vendarle sus heridas, sino que incluso lo lleva a un mesón, le ofrece este hospedaje como lo hizo Rebeca, e incluso el dinero que se fuera a gastar de más, lo iba a poner él de cualquier manera. De misma Rebeca también no pensó, y es una invitación por supuesto, que no pensó quizás que al invitar a este hombre, pensando por supuesto que era un viajero, podía gastar el forraje que tenían, que podía gastar su comida. Nunca pensó en eso. Lo que estaba pensando Rebeca
en lugar de ver su perspectiva, logró ponerse en el lugar del viajero y pensó, ¿de qué manera más le puedo ayudar? Yo creo que ese es justamente, está en el núcleo de la generosidad como un valor. Y me gustaría que resaltáramos esto con respecto a Rebeca. Muestra desde muy pequeña, porque dice que es justamente una moza, demuestra un corazón limpio, un corazón generoso, lo nota justamente el criado de Abraham, y pues estaba dispuesta a ayudar, estaba dispuesta a utilizar los recursos de su juventud, los recursos que tenía a su alcance, para que ponerse en el lugar del otro y poder entender sus necesidades, al punto de incluso ofrecerle un hospedaje a este criado. Mis hermanos, ese es el primer atributo que vemos en Rebeca, y lo hacemos desde una edad muy temprana. Me gustaría que mis hermanos en cabina nos apoyaran con la siguiente diapositiva, disculpen, para que podamos pasar a una historia un poco más adelante con respecto a Rebeca, que se encuentra aquí mismo, más adelante cuando Eliezer ya se presenta con toda la familia de Rebeca, pero primeramente vemos que tiene Rebeca esta generosidad y empatía. Ayuda primeramente a Eliezer con prisa porque logra empatizar, logra ponerse en sus zapatos. Dice que también considera este viaje que había tenido Eliezer, considera su semblante y no se queda solamente con la ayuda básica, sino que va más allá e incluso le ofrece este hospedaje y comida. Vamos a ir a Génesis capítulo 24, mis hermanos, pero al final de los versículos, para ver cómo tiene el desenlace esta historia. Dice Génesis capítulo 24, ya llega este criado, se presenta con toda la familia, les cuenta la historia de cómo su amo lo había encomendado para encontrar a una mujer, les cuenta toda la historia de cómo él se había encomendado a su vez a Jehová, cómo había estado buscando ciertos atributos, y les comenta a ellos cómo es que los encuentra en Rebeca inmediatamente. Un poco más adelante lo mencionamos, él le dice realmente la intención que tiene de que ella pueda viajar con él, y vemos en el versículo 50 que dice así: entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno, ya que termina de contar todo esto. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Y fue que como el criado de Abraham oyó sus palabras, inclinóse a tierra a Jehová, y sacó el criado vasos de plata y vasos de oro, y vestidos, y dio a Rebeca, y también dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana dijo, enviadme a mi señor. Entonces respondió su hermano a su madre, espere la moza con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Y él les dijo, no me detengáis, pues que Jehová ha prosperado mi camino, despachadme para que me vaya con mi señor. Y ellos respondieron entonces, llamemos a la moza y preguntémosle. Entonces vemos que aquí Eliezer ya tiene las intenciones de no esperar ni siquiera 10 días. Ellos quieren, de hecho es poco tiempo, hermanos. Quisiera que de nuevo pusiéramos nuestros zapatos en el lugar de Rebeca, que probablemente era muy pequeña. Llega esta persona y pues no le daban ni 10 días para, pues en este caso quizás despedirse, quizás resolver algunas situaciones o pasar estos últimos momentos con su familia. Y pues realmente Eliezer se sentía bendecido por Dios, pero quería que esto se supiera lo más pronto posible. Quería volver con la moza, que Isaac la conociera, y quería volver también a decirle a Abraham que esta encomienda que él había tenido era exitosa. Y aquí vemos que en un principio ciertamente, pues al menos Betuel, su padre, y Labán, su hermano, dicen, pues si esto viene de Jehová, no podemos nosotros intervenir. Incluso pues le dicen de alguna manera que Rebeca está delante de él y que la tome. Pero sabemos que al final del día también se considera a Rebeca en toda esta situación, y aquí lo vemos en el versículo 57, que ya van a llamar a Rebeca para que se le pueda preguntar. Y vemos otro de los valores, quizás un poco implícito en Rebeca, de que te lleguen a preguntar algo tan fortuitamente, de una manera tan pues rápida, hermanos, y que tengas la respuesta como lo tuvo en su momento Rebeca. Implícitamente está dando de fondo esta fe que ella tenía la confianza, que tenía determinación en sus decisiones. Dice el versículo 58, y llamaron a Rebeca y dijéronle, ¿irás tú con este varón? Y ella respondió, sí, iré. Sin más, hermanos, simplemente
tuvo la determinación de tomarlo, de decir, voy a ir. Pero yo creo que más allá de decir, no fue precavida, se le hizo fácil, yo creo que Rebeca ya tenía esta certeza. Ella, primera que nada, tuvo la fe de que después del relato que Eliezer había contado, porque lo contó con mucho detalle, comenta que su amo, Abraham, había servido a Jehová, cómo él había salido de la tierra de Ur de los Caldeos y cómo Dios lo había bendecido en grande manera. Es una historia hasta ahorita. Ella bien podría ser escéptica y decir, él está diciendo todo esto para que yo me vaya, ahorita vamos a llegar y no hay amo, no hay hijo del amo y resulta que es nada más este siervo. Entonces, Rebeca primeramente ejerce una grande fe en que este relato lo considera completamente acertado, hermano. Sabemos que es la verdad, lo conocemos del relato, pero Rebeca tiene una perspectiva diferente. Ella no tenía la capacidad de ver pues toda la foto completa de la historia y sin embargo su fe la hizo tomar una decisión tan importante en su vida y hacerlo con esta determinación y decir, sí, iré. Y Rebeca se ve recompensada justamente por esta fe, dice el versículo 50. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham, y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca, y dijéronle, nuestra hermana eres, seas en millares de millares, y tu generación posea la puerta de sus enemigos. Levantóse entonces Rebeca y sus mozas, y subieron sobre los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y fuese. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en la tierra del mediodía. Y había salido Isaac a orar al campo, a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Rebeca también alzó sus ojos, estaba contemplando. Ella también en su fe nunca dudó. Si ella hubiera dudado, yo creo que ya no hubiera esperado mucho más, pero ella estaba justamente a la expectativa, estaba viendo cómo sería recibida y dice que alza sus ojos y ve a Isaac y desciende del camello. Porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el siervo había respondido, este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y cubrióse. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho e introdújola a Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y amóla y consolóse Isaac después de la muerte de su madre. Hasta aquí, hermanos, vemos que ya Rebeca tiene esta certeza ya confirmada, pues de que sí existía Isaac, de que había una grande bendición en casa de Abraham. Y dice que incluso de manera muy hermosa en el versículo 67, quizás breve, pero dice cómo Isaac la amó y también fue parte de este consuelo que tuvo de la muerte de su madre. Les pido, hermanos, que vayamos también al Evangelio de Juan, una bienaventuranza que menciona nuestro Señor Jesucristo y que estoy seguro de que Rebeca tiene esta bienaventuranza. Evangelio de Juan, mis hermanos, capítulo número 20. Sabemos que cuando Cristo resucita, ni siquiera sus propios apóstoles estaban con certeza de su resurrección. Dice que los halla en un ánimo debatido, no tenían la certeza de algo que ya les había comunicado de antes, que Él iba a sufrir, que Él iba a resucitar, y ellos realmente no tenían esta certeza. Poco a poco se va apareciendo a ellos, pero existe uno en particular que no cree, que ya se lo habían dicho los discípulos, se lo habían dicho varios testigos, y no creyó. Este es Tomás. Dice el versículo 27. Luego dice a Tomás, y vamos a ver un poco antes, hermanos, para ver lo que dice Tomás justamente con respecto a esto. Bueno, dice el 25, dijéronle pues los otros discípulos, al Señor hemos visto, y Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de sus clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Era un escéptico Tomás, definitivamente, no estaba dispuesto a creer hasta que no lo viera, e incluso no solamente verlo, dice, lo quiero tocar, quiero ver que no es una ilusión. Dice 27, ya es nuestro maestro hablándole a Tomás, mete tu dedo aquí y ve mis manos y alarga acá tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió y díjole, Señor mío y Dios mío, ya estaba maravillado. Y dice Jesús, y esta es la bienaventuranza, porque me has visto, Tomás, creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Yo creo que es un ejemplo perfecto, Rebeca, sobre una persona que ciertamente no había visto todas las promesas que se estaban describiendo, y cuando llega, contempla a Isaac, contempla las riquezas, contempla también todo el seno que tenían pues Isaac y su familia, lo confirma, pero es algo que ella había creído desde mucho antes, desde el versículo 24, cuando se le está hablando, ella ya lo había creído, mis hermanos, y eso es lo que le ayuda a actuar con esta determinación.
Vamos un poco más adelante, mis hermanos, algo que menciona nuestra escuela sabática, es una historia que también conocemos muy bien con respecto a los hijos de Rebeca. Ella, cuando se casa con Isaac, no tenemos una certeza concreta sobre la edad que tenía. Mi hermano Daniel tiene una participación. Ahorita se la damos, hermano. Nada más vamos a revisar rápidamente esta parte. Dice que el capítulo 25 de Génesis ya nos dice, de hecho es el versículo de memoria, que Isaac tenía 40 años cuando toma por mujer a Rebeca. Y vemos que Rebeca pues era estéril, pasan por una situación complicada, hermanos, porque también, al igual que su madre Sara, tenían esta esterilidad. Y dice que Isaac ora a Jehová por su mujer, y dice que sí lo acepta Jehová y concibe Rebeca. Todo lo dice en el versículo 21, hermanos, y pareciera que es algo que sucede prácticamente de manera inmediata. Pero si lo vemos, dice el versículo 26, un poco más adelante. Y después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob, y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los parió. Entonces, del momento en el que llega con Rebeca, Isaac, se juntan, hacen esta situación y se casan, pasan 20 años, hermanos, para que tengan hijos. Por supuesto que era algo que seguramente oraban constantemente en todo este tiempo, y Rebeca fue también una persona que mantuvo la paciencia durante todo este intervalo. Yo creo que los otros valores que también observamos ya en este punto, ya Rebeca seguramente como una adulta, pues han pasado 20 años desde que salió de esta tierra. Si calculamos que tiene aproximadamente 15 en estos pasajes, pues ya tenía al menos unos 35. Ya era una adulta y sin embargo ella ya ha profundizado en su relación con Dios. Dice el versículo 23. El versículo 22, sabemos que, por ejemplo, Rebeca no tenía un seno de la misma educación en el caso de la relación con Dios que tenía Isaac. Isaac había estado con su padre, quien le enseñó justamente el temor de Dios y a comunicarse con él, pero Rebeca venía de una tierra donde no se hacía esto. Y sin embargo, después de estos años, Rebeca, estando con Isaac, ya había desarrollado esta relación con nuestro Dios, porque el versículo 22, ante esta aflicción que tenía, ella consulta a Jehová. Y los hijos se combatían dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y dice, y fue a consultar a Jehová. Y respondióle Jehová, 2 gentes hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y como se cumplieron sus días para parir, he aquí mellizos en su vientre. Entonces, vemos los siguientes atributos en Rebeca. Me gustaría que mis hermanos de la cabina nos puedan apoyar con la siguiente diapositiva, que son, primeramente, la fe, mis hermanos, que veamos que ella, sin ver todas estas promesas, decide creer, sigue a Eliezer determinadamente, toma una decisión, pues sí, que no tenía vuelta atrás. Dice que también confía en las palabras de Dios, porque pues también de acuerdo a las promesas y también de acuerdo a la oración que ella también estaba ya ejerciendo, confía de manera plena en que se iba a cumplir. Y también dice que la paciencia, hermanos, porque ella espera 20 años a que se vea realizado después de las múltiples oraciones que comienzan a hacer, para que sí exista esta promesa y tengan estos mellizos. Son otros valores que ella demuestra ya en una edad un poco más avanzada, ya tenía esta adultez, pero siempre en miras hacia adelante, ya con una relación mucho más cercana a nuestro Dios. Le voy a pedir a mi hermano David, creo que fue quien se quedó a mi hermano Yair, para que pueda pasarle el micrófono a mi hermano Daniel. Pasa a vosotros, hermanos. Pasa a vos. Pues más que nada yo quería destacar una idea que me gustó mucho que nos compartiste, hermano Gerardo, que es la de reconocer al otro, ¿no? en sus características, en sus virtudes. Y pues eso influye mucho al momento de encontrar una pareja y después buscar, pretender casarse, ¿no? Sin embargo, considero que también antes de hacer ese reconocimiento en el otro de esas características, es importante hacer un análisis de lo que somos, de lo que cada uno es, ¿no? De las virtudes que cada uno tiene y de los problemas, incluso los desórdenes mentales y los desórdenes incluso de modo de vivir que tenemos, ¿no? Antes de pretender casarnos. Es parte del ejercicio de qué ofrecemos, porque eso implica un autoconocimiento y un constante
una constante reflexión y un constante recuento, ¿no? de lo que somos y todo lo que podemos dar. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Por qué lo considero importante? Porque a veces en la misma iglesia sucede que los matrimonios se dan e incluso después de un tiempo se divorcian. Es una realidad que tenemos que enfrentar, nos guste o no. ¿Y por qué sucede eso? Porque a veces los matrimonios no se conocen, las personas no se conocen realmente. Pueden pasar incluso 8 años de novios y se casan y pasan 4 y se divorcian porque a veces nos olvidamos de nuestra condición humana, ¿no? Lo complicado que podemos llegar a ser. Y si a eso le sumamos que hay textos en la Biblia que lamentablemente se pueden llegar a malinterpretar, como cuando dice que Eva era la ayuda idónea de Adán, y con esto retomo el comentario de mi hermano Israel cuando hablaron de la escuela sabática de Eva, son caldo de cultivo, para que exista una relación de dominio. Yo he escuchado, por ejemplo, en la iglesia también comentarios de ciertos hermanos. Una vez estuve en una conversación en la que un hermano, estaban hablando entre un hermano y unas hermanas acerca del matrimonio, y él les pregunta, ¿te quieres casar? Y la muchacha dice, pues a mí me gustaría. Y entonces el hermano le preguntó, ¿y estás lista para ser una mujer sumisa? ¿Y por qué lo dice? ¿Por qué lo dijo? Porque escuchaba que Sara le decía mi señor Abraham. Entonces, a veces eso se malinterpreta como una relación de dominio. El dominio es ceder parte de tu libertad, parte de esto, para que otra persona decida por ti. Entonces, en el contexto actual, esos razonamientos son complejos y muy difíciles, porque hoy en día existe libertad, por ejemplo, para decidir con quién nos vamos a casar, ¿no? Todavía en el siglo pasado los matrimonios se arreglaban en muchas ocasiones. Entonces, hay textos como ese de Eva, por ejemplo, hay un texto de una carta de Pablo donde dice que la mujer aprenda en silencio, que todo lo que quiera aprender lo pregunte a su marido en casa. Eso implica represión, porque se está invalidando la opinión de la mujer y se está censurando, ¿no? Que no hable en la congregación. Digo, así es como se puede llegar a interpretar, claro, tiene su correcta interpretación, ¿no? Entonces, todos estos textos interpretados de una manera incorrecta conllevan que la mujer debe tener un papel secundario en el matrimonio. Cuando el mismo Gálatas, Pablo en Gálatas 3:28 nos dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. De manera que esas ideas que vienen como por ejemplo de creer que el sometimiento de la mujer es una ley que se estableció en Génesis cuando se le castiga, he escuchado también opiniones que dicen que eso es una ley. No, hermanos, eso es un castigo. Así como la muerte, que fue el castigo por haber desobedecido, son castigos, no son leyes. La muerte es una ley natural, pero no quiere decir que es la voluntad, que era el plan original de Dios. El plan no era que muriéramos, el ser humano cayó. Entonces, al pensar que la mujer debe estar dominada y ser sumisa, eso implica un castigo. Y si nosotros analizamos la condición del cristianismo, Cristo quitó esa condición con su sacrificio, de manera que vamos a resucitar. Entonces, siguiendo la misma lógica, Cristo con su sacrificio también quita la condición de que la mujer tenga un papel secundario, de que sea una mujer sumisa. Debe ser considerada una mujer igual, y hablando específicamente en la cuestión del matrimonio, porque en cuestión de trato social, pues obviamente somos iguales, pero en cuestión de matrimonio debe ser tratada igual, no debe sufrir ningún tipo de violencia. Por ejemplo, la violencia económica, que consiste en que el hombre no le dé dinero, ¿no? En caso de que ella no trabaje, de que no le dé dinero. Eso es violencia económica, porque le está cortando los ingresos. Y incluso también me gustaría, pues ya para terminar mi idea, pues decir que en la cuestión legal, el matrimonio se define así. El Código Civil de la Ciudad de México lo define así: es la unión de dos personas que consienten en realizar una comunidad de vida en donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Esta definición, hermanos, viene de todo un proceso de discusión que se hace en las cámaras, ¿no? De senadores y de diputados. Yo también quisiera, si es posible en algún momento, que se tratara este tema así con más específico, de manera más específica en alguna escuela, para que saber cómo es que lo podemos mover nosotros, qué definición tenemos con respecto a esto, porque las historias bíblicas tienen su propio contexto, sí, y el contexto en el que vivimos es diferente. Sin duda. Incluso el sacrificio de Cristo creó un contexto distinto, ¿no?
Y pues bueno, esa es mi participación, hermano. Muchas gracias, hermano Daniel, por su participación. Es importante que lo consideremos. También tiene mi hermana Eva una participación. Vamos a pasar rápidamente a un tema más, pero la ponemos una vez para que podamos ya concluir también con la escuela, que ya estamos en tiempo. Hermano, yo creo que este tema es bien importante. Desgraciadamente a nuestros jóvenes les ha tocado la peor parte de todo, porque están viviendo en un tiempo tan desordenado que tanto afuera como ya también adentro se ve. La mujer no se da a respetar, el hombre ya no quiere compromisos, entonces esto ya casi ni hay matrimonios, ahora ya es unión libre y esto no puede ser así. Yo creo que hay que enfocarse mucho en los jóvenes ahorita, sí, orientarlos, porque conviven más con el mundo que aquí. Y esto no puede ser. Hay reglas y a los jóvenes hay que tenerles mucho cuidado, hacerles muchas, aquí habla mucho el cuaderno de que se junten con los de aquí, pero también el ministerio yo creo que aquí debe de trabajar otro poquito para hacer más reuniones de jóvenes, pero también, pues como antes, yo me acuerdo de mi juventud, no está mal decirlo, ¿no? El tiempo de antes era mejor, pero era muy diferente y había mucha provocación entre los jóvenes, habían muchas juntas, muchos paseos, que se convivan, que se conozcan, porque sí, los jóvenes ahorita conocen más afuera y se están apegando más a las costumbres de afuera y esto cada día se ve ya normal. Entonces sí hay que tenerle mucho cuidado a los jóvenes porque están pasando una situación muy difícil. Le agradezco mucho el comentario, hermana Eva, por esta... tenemos que poner atención. Igual quería comentar con respecto, a estas ideas que acaban de mencionar mis hermanos. Y no quisiera realmente que lo alargáramos un poco más, pero sería conveniente justamente que pudiéramos diseccionarlo en otros temas, justamente para que pudiéramos estudiarlos a detalle. Y para concluir, hermanos, más que nada para que podamos ver también uno de los desenlaces de la vida de Rebeca. A diferencia de, por ejemplo, Sara, a Rebeca no hay una parte en la escritura que se mencione un desenlace propiamente. Se menciona, por ejemplo, pues historias más adelante, por cuestiones de tiempo y porque realmente quizás la temática está un poco más separada, pero conocemos la historia bien, pues que existe. Una vez que nacen Jacob y Esaú, pues Rebeca ya confiaba mucho en Dios, tenía una fe muy grande. Dios le había respondido acerca de algo que iba a suceder, que eran dos pueblos y que iban a estar de alguna manera pues divididos desde sus entrañas. Dice también que en esa misma sentencia le está diciendo que va a haber una grande bendición, porque ya le está diciendo que son dos pueblos, que iba a haber una grande descendencia por medio de sus hijos. Y Rebeca, de alguna manera también, en determinado momento llega a actuar en una manera en la que, confiando en esta promesa, pues se adelanta un poco quizás a esta situación. Pero es evidente, hermanos, que algo, creo que de manera implícita, los relatos de Génesis 27 y también parte 28, nos mencionan que sí, vamos a ver un poquito antes en la parte de Génesis 25, cómo es que ya existe sí una situación de amor de cada padre hacia un hijo. Dice Génesis 25, 28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Aquí, por ejemplo, dice que Isaac amó a Esaú por una razón en particular, dice que comía de su casa. Rebeca solamente dice que amó a Jacob. Sin embargo, yo creo que sí debía haber una razón por la que amara a Jacob, y se va demostrando poco a poco. Dice en el versículo 26, en el capítulo 26, y dice versículo 34 al final: y cuando Esaú fue de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beri, eteo, y a Basemat, hija de Elón, eteo. Si vemos, Basemat en particular, de hecho, era descendencia de Ismael. Entonces, ellos no tenían este plan, y hasta este momento no se menciona tampoco la guía que quizás dieron Isaac y Rebeca para que esto no sucediera, o para, pues sí, procurar que también hicieran lo que pasó con Isaac. Y dice el 35, y fueron amargura de espíritu, tanto a Isaac como a Rebeca. Rebeca ya entendía y había adquirido esta sabiduría de pensar de la misma manera en que pensó en su momento Abraham, y también Isaac seguramente, que heredó esa misma línea de pensamiento, de saber que se interesaba justamente porque sus hijos tuvieran la oportunidad de conocer a aquellos que pudieran tener esa misma fe, que pudieran tener esa misma comunión con Dios. Lo sabemos también porque más adelante, y aquí es donde también se puede ver una parte, dice el capítulo 28. También vemos que Rebeca ya en esta sabiduría comienza
desde mucho antes seguramente comienza a aconsejar a Jacob y a Esaú, y dice el versículo 28:1: entonces Isaac llamó a Jacob y bendíjolo, y mandóle diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma de allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta venir a ser congregación de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu simiente contigo, para que heredes a la tierra de tus peregrinaciones que Dios dio a Abraham. Y así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Dice el versículo 6: y vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Seguramente no fue la primera vez que mencionaban esto, ya era algo que lo habían recalcado, hermanos, al punto de que en este capítulo ya se menciona una encomienda similar a la que veíamos en su momento con Rebeca. Y dice el versículo 7 importante: y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre. Entonces ya sabía Esaú que no era algo bueno desde mucho antes. Veíamos en el capítulo 26-35 que ellos estaban, pues de alguna manera no estaban contentos con esta decisión de Esaú. Y todavía después de que ve que no eran las hijas de Canaán que parecían mal a Isaac y a su padre, dice el versículo 9: y fuese Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalet, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaiot, además de sus otras mujeres. Entonces Esaú también demuestra una situación pues de desobediencia, que incluso sabiéndolo, y hace énfasis este capítulo 28 porque pone inmediatamente después del versículo 7 que Esaú pues conocía la opinión de sus padres en respecto a esto. Casi de manera deliberada en el siguiente versículo dice que toma a estas mujeres que su padre no le parecían correctas. Yo creo que cuando dice que agrada Jacob a Rebeca, ambos empiezan a desarrollar esta relación a través justamente de la obediencia, y por supuesto Rebeca le da todo su amor a sus dos hijos, porque cuando sucede toda esta situación en que se bendice a Jacob, lo dice así el versículo 26, el capítulo 26 en el versículo 1 momento, hermanos. No, es el capítulo 27, mis hermanos. Más adelante, y vamos a ver el versículo 41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a Jacob mi hermano. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú a su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob a su hijo menor, y díjole: he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y húyete a Labán, mi hermano, a Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y se olvide de lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Por supuesto que Rebeca se preocupaba por sus dos hijos, no es que había olvidado a Esaú, tenía la preocupación por los dos. Incluso el consejo que le da es muy acertado, le dice: él ya tiene estas intenciones, pero ella conocía también que el tiempo siempre era una variable muy importante. Dice: va a llegar un día en el que te va a perdonar, va a llegar un día en el que su ira va a disminuir, y lo vemos más adelante, por supuesto, si ustedes gustan leerlo en su casa, un poco más adelante en el capítulo, me parece que es el 33, pues ya existe esta reconciliación, y el tiempo, justamente como dice Rebeca, fue algo que ayudó a que pudieran reconciliarse a futuro. Entonces, estos últimos atributos que muestra ya seguramente a una edad más avanzada de Rebeca son la sabiduría, primeramente porque aprende a aconsejar a sus hijos con una misma línea de pensamiento que ya tenían Abraham, que ya tenían también Sara, que tenía Isaac, y por supuesto que ella, por su propia voluntad, hermanos, se acercó a Dios. Tiene que ver, por supuesto, la influencia que tuvo Isaac, pues sí, porque ella había venido de una situación diferente, pero ella misma descubre y está en su voluntad acercarse a Dios y desarrollar una relación pues muy cercana a Él.
Entonces, en la sabiduría y amor por sus hijos, Rebeca demuestra al final de sus días un desenlace correcto. Existen siempre algunos valles que podemos mencionar, hermanos, es cierto, pero ante todo yo creo que Rebeca a lo largo de su vida muestra una constancia en demostrar nuevos valores, demostrar nuevos atributos que siempre están orientados al servicio a Dios, están orientados más allá al servicio al prójimo, y que al final tuvieron esa repercusión en sus hijos, que en el capítulo 33 ambos pudieron ser bendecidos en grande manera, ya tenían muchos hijos, ya tenían descendencia, y logran entender los dos que no tenía ningún sentido que fueran enemigos. Esta es la escuela sabática, mis hermanos. Vamos a pasar a las preguntas para que podamos ya concluir, y vamos a revisar lo que nos dicen. Dice la pregunta número 1. ¿Hermana de quién era Rebeca? Leíamos justamente en el memoria, era hermana de Labán. ¿Hasta dónde se interesan los padres porque sus hijos e hijas asistan a las reuniones de jóvenes en la iglesia? Yo creo que esta pregunta, hermanos, pues no la podemos responder, al menos pues no por los demás. Definitivamente es algo personal. Yo creo que aparte de lo que mencionábamos al inicio, el interés de un padre es integral. Aquí menciona justamente pues que asistan a reuniones de jóvenes en la iglesia, que es parte de todo ese interés que hay de que se superen quizás académicamente, que se superen en la parte espiritual, que estén constantemente en búsqueda de ser mejores, mis hermanos, y incluye aquí esta situación con respecto a las reuniones de jóvenes en la iglesia. Entonces la dejamos personal, cada quien tiene una respuesta. Pregunta 3. ¿Es deber de los padres cristianos interesarse de quién puede ser la pareja idónea para sus hijos que están por casarse y proponérselos? Aquí, hermanos, la respuesta, más allá que un sí o un no, es que sí debe existir, por supuesto, lo que dice desde la pregunta 2, un interés como lo tuvo Abraham, como lo tuvo Rebeca, como lo tuvo Isaac, en aquellas personas con las que quizás pues los hijos tienen esta intención. Siempre que exista una guía, exista esta forma de exhortar en amor, y ante todo, como lo vimos también, que no en que exista una imposición, que no en que exista algo en lo que pudiera repercutir en nuestro mismo trato hacia nuestros hijos, el hecho de que pudiera existir una situación diferente. La pregunta número 3 dice así, en la pregunta número 4 dice así: ¿qué valores observó el criado de Abraham en Rebeca que se quedó conmovido? Y algo que leíamos, que se quedaba maravillado, vimos que era generosa, que era humilde y que era empática. Entonces también nuestra hermana que era trabajadora, si era una hermana, si era una persona que también era diligente, estaba buscando ayudar con todas sus fuerzas. Dice la pregunta 5, ¿cómo logró Isaac que su esposa Rebeca concibiera? Dice que empezó a orar, mis hermanos. La oración tomó 20 años realmente que fuera respondida, pero fueron también pacientes. Dice la pregunta 6, ¿cuál fue la respuesta de Dios ante el dolor que Rebeca externó por sus hijos que combatían en su vientre? Primero que nada les da certeza de que ambos iban a ser dos pueblos, y también les dice que el mayor servirá al menor. Dice la pregunta 7, ¿por quién de sus hijos se inclinaron Rebeca e Isaac? Vemos que Isaac se inclina por Esaú y Rebeca por Jacob. Pregunta 8. ¿Qué sucedió entre los hijos por el hecho de que los padres hayan tenido preferencias cada uno por el otro? Pues a la postre se revela cierta rivalidad. Existe una rivalidad, pero ante todo, hermanos, vemos que existe pues un trasfondo, existe un contexto con respecto a que Esaú tenía cierta desobediencia y Jacob trataba siempre de estar sujeto a sus padres. Dice la pregunta 9. ¿Es permitido por Dios que entre los esposos haya engaño? Pues definitivamente no, hermanos. Dice en la pregunta 10, ¿qué se requiere entre los esposos para que haya paz en el hogar? Hermanos, se requiere pues muchas cosas ciertamente, pero podemos ver que en estas historias que había este respeto, había una comunicación, llegaron a una comunión, a que sirvieron al mismo Dios, llegaron a crecer juntos y también, por supuesto, pues una cercanía a Dios por parte de los dos, mis hermanos. Solamente es una invitación a que podamos tomar siempre esta historia de Rebeca, todas las historias que vamos a estar estudiando. Sabemos que existen valles, existen situaciones, como todo mencionaba mi hermano Daniel, tenemos una condición humana,
pero ante todo podemos ver de verdad las virtudes que todas estas mujeres que vamos a estar estudiando tuvieron, que demostraron y que fueron una clave sin duda para las historias. No solamente fue Isaac, definitivamente Rebeca jugó un papel relevante, fue un pilar en su vida que logró que toda esta historia se desarrollara de la manera en la que vemos en la Escritura. Mi deseo, hermanos, es que podamos siempre aprender de estas historias, que tengamos siempre la óptica de mirar estos atributos, que el Señor los bendiga siempre y paz a vosotros.